Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Se animan a una nueva serie? Quiero trabajar con ustedes las profecías de Daniel. Y en esta nueva serie, claro, vamos a examinar por supuesto el libro de Daniel. Y lo que pretendemos encontrar allí no son solo profecías, sino al Dios de las profecías, al Dios que maneja toda la historia de la humanidad. Yo creo que va a ser un recorrido sumamente importante para esta época. Y por supuesto nos prepara para comprender todo el diseño de Dios en términos de la apocalíptica, en términos del futuro y por supuesto a entender nuestro presente. Creo que estamos en los últimos tiempos y son tiempos emocionantes, son tiempos complejos también y necesitamos de manera muy especial esta revelación. Hoy vamos a trabajar una introducción. Todavía no nos vamos a meter completamente en el libro, pero sí quiero que leamos los primeros 4 versículos de Daniel, porque ellos nos van a ayudar a precisamente entender el tema, todo esto de la historia que está detrás de lo que estaba viviendo Daniel. Así que si tienes tu Biblia, ábrela por favor en Daniel capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4, y sigo leyendo en la Reina Valera contemporánea, que me ha parecido una versión muy interesante para poder trabajarla, para poder encontrar la riqueza del lenguaje y también esta claridad especial que por ser más moderna nos ha aportado. Dice entonces Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, o también se dice Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio orden a Aspenaz, jefe de los eunucos, de que se llevaran a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes, bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos, Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Así comienza el libro de Daniel y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en todo este proceso, porque al final la palabra es de Él, nosotros somos de Él y lo que vamos a aprender que sea para la gloria de Él y sobre todo para el uso que Él quiera darle en nuestras vidas y en muchas otras personas. Padre bueno, comenzamos hoy un nuevo recorrido, comenzamos hoy un trabajo especial, un trabajo que tiene que ver con las profecías antiguas y cómo llegan hasta el presente y nos afectan a nosotros. Pero para eso necesitamos comprender el pasado. Y por eso te ruego que nos des claridad de entendimiento, una mente abierta, una mente clara, y que podamos aplicarlo profundamente a nuestro corazón. Que sea de bendición, mi Señor, para todos los que vean estos videos y sobre todo para aquellos que vamos a afectar con la vida transformada que tú produzcas en nosotros. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos entonces. Daniel nos habla en este relato de que esto está ocurriendo en la historia o en la época del rey Joacim. ¿Quién era este rey? ¿Por qué estamos en esta época? ¿Qué época de la historia es? Todo eso es importante de conocer. Daniel nos está hablando de los últimos reyes que tuvo Judá, el reino del sur, y de la venida de un rey muy poderoso del imperio babilónico. Se llamó también el imperio neobabilónico, porque estaba sufriendo toda una transformación. Ese imperio llegó a ser muy especial, muy grande, enorme. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero el punto es que el Señor, dice con mucho énfasis, nuestro Dios, Él permitió que Nabucodonosor, los babilonios, sitiaran la ciudad santa de Jerusalén y finalmente la capturaran y la destruyeran completamente, incluyendo el templo.
Y eso nos reta nuestra fe, porque si Dios es tan tremendo, si Dios es tan poderoso, si Dios ama realmente a su pueblo, ¿cómo puede permitir este nivel de desgracias? Porque realmente las batallas, las guerras en aquel entonces eran feroces, una cosa sangrienta. Y mucha gente murió de manera atroz, terrible. Las deportaciones eran crueles, etcétera. ¿Por qué Dios permite eso? A propósito, Daniel comienza su libro diciendo esto es algo que Dios está permitiendo. Y eso es importante que lo entendamos, porque así como lo entendió Daniel y sirvió para su fortalecimiento en la fe, también debe serlo para nosotros, en tiempos de cambios, en tiempos donde estamos viviendo cosas que nunca hemos vivido y que tal vez generación alguna de la especie humana ha vivido. Estoy convencido que estamos muy cerca del final. Y por lo tanto, vamos a ver cosas que nunca se han visto antes. Y nuestra fe va a ser retada de muchas maneras. Así que comencemos por un repaso de la historia. Junto a estos videos, yo estoy proveyendo una serie de presentaciones. Y te recomiendo mucho que las puedas ver. Allí aporto datos, aporto imágenes, cosas que para hacerlo entretenido, sí, pero sobre todo los datos son muy importantes. Comienza la presentación con un pequeño esquema, un panorama de la historia del período que me interesa que conozcas. El panorama habla, por ejemplo, de que Abraham fue de la época más o menos del 2000 a.C. Moisés en el siglo XIV a.C., en 1400 es el año específico antes de Cristo que nos va a interesar. Después comienza la época de la monarquía y nos va a interesar situarnos más o menos en el año 1000, cuando estaba reinando David. Y también vamos a ver otras cosas después. Y nos vamos a dar cuenta que después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. En el reino del norte, que mantuvo el nombre de Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Y ambos reinos coexistieron en paralelo, siempre con muchos conflictos entre ellos, y tuvieron un final. El final del reino del norte fue a manos del imperio asirio y el final del reino del sur a manos de los babilonios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Así que déjame trabajar eso con un poco más de detalle porque creo que va a ser muy, muy importante. La verdad es que conocer la historia de Israel es fundamental para poder comprender el Antiguo Testamento. Y tener este panorama claro en nuestra mente es realmente fundamental. Entonces comencemos con lo mismo que está en tu presentación. Bájala por favor, ahí está en YouTube. Y si tienes problemas para bajarla de YouTube, no se te ocurre cómo, porque está en la parte de los comentarios del video, escríbeme, mándame un WhatsApp, consígueme mi teléfono, mi correo que está en la página web o en tantas otras formas en que nos estamos comunicando. Por favor, escríbeme y con gusto te voy a mandar todo lo que necesites. La idea es conocer estas cosas. Bueno, en la presentación comienza hablando del patriarca Abraham. Eso ocurre más o menos en el año 2000 a.C., para tener cifras redondas, ¿verdad? Dios se le apareció a Abraham y lo escogió a él. O sea, Dios no escogió a Israel como una nación sobre otras naciones, sino que escogió a una persona, a un hombre que tenía fe y esa fe agradó a Dios. Entonces escogió a ese hombre, a Abraham, y a él le hizo promesas extraordinarias, que se pueden resumir básicamente en que le prometió una descendencia enorme, de la cual saldrían reyes, y de esa descendencia llegaría a haber una nación. Le prometió que tendría tierra, la tierra de Canaán a donde lo envió, pero Abraham no vio eso, sino que eso sería para la nación que vendría de su descendencia. Y le prometió también que sería bendición a todas las familias de la tierra, a todo el mundo. Eso es lo que le prometió a Abraham y ese es el punto de partida. Muchos siglos después, en la época en que surge Moisés, nos encontramos con otro panorama. Resulta que se estaban cumpliendo las promesas de Dios y la nación creció muchísimo, pero no era una nación todavía, eran simplemente una etnia. Y ya era una etnia extraordinariamente grande, más de 2 millones de personas. Pero en ese tiempo estaban viviendo como esclavos en Egipto.
Por lo tanto, aunque Dios estaba cumpliendo la promesa de que la descendencia de Abraham iba en aumento, progresivo, muy importante, sin embargo, estaban como esclavos y eso no era parte de la promesa. Tampoco tenían su tierra propia. Entonces, Dios, como siempre, cumple, y ese va a ser nuestro lema realmente en todo este estudio, Dios cumple, y eso es importante tener en perspectiva, levantó a Moisés. Y Moisés fue usado por Dios para rescatar a Israel de la esclavitud. Salió, por lo tanto, Israel de Egipto, ese evento extraordinario que se conoce como el Éxodo y que está resumido en el libro de Éxodo. Y a propósito, quisiera recomendarte este comentario que escribí sobre el libro de Éxodo. A decir verdad, hay libros en la Biblia que son de extraordinaria importancia. El Éxodo es uno de esos. Y por supuesto uno puede leerlo en la Biblia, pero entenderlo con mayor profundidad requiere de la ayuda de un comentario. No hay mucho comentario bueno en español. Entonces, si quieres, realmente te lo recomiendo. Esa comprensión es vital para todos nosotros. Bueno, la cosa es que Dios estaba cumpliendo con Israel estas promesas y por lo tanto sacó a Israel de Egipto y lo llevó a un lugar específico, a un monte, donde se reunió con la nación y Moisés era el mediador para establecer con esta nación o con este pueblo un pacto. Y recién cuando el pueblo de Israel aceptó este pacto, es que se constituyó propiamente la nación de Israel, con un pacto con Dios, con una constitución que era la ley mosaica. Todo eso ocurrió en esta época tan importante, 1440, por ahí. Bueno, la cosa es que Israel desperdició la primera oportunidad que Dios le dio de tomar la tierra prometida. Y esa oportunidad fue tan solo 2 años después de haber salido de Egipto. Habiendo desperdiciado esa oportunidad, vagaron en los desiertos de la región por 38 años más. Hasta que en 1400 a.C., Dios le habló a Moisés que ya era el momento de entrar a la tierra. Y en ese tiempo, Moisés escribió el libro de Deuteronomio. Y este libro es fundamental, porque es un libro de renovación de pacto para una nueva generación. Ya los antiguos, los que habían salido de Egipto, ellos murieron en el desierto, pero los hijos de ellos, los que peregrinaron durante estos 40 años junto a sus padres, pero que ahora ya eran adultos, ellos tendrían la oportunidad de entrar a Canaán. Y para eso necesitaban renovar votos, compromisos con el pacto que sus padres juraron 40 años antes y que ellos también debían tener en la sangre para así poder entrar a la tierra de Canaán y cumplir su propósito. Porque no pierdas de vista esto. Dios liberó a Israel de la esclavitud, pero no simplemente por completar la promesa que le había hecho a Abraham, sino porque él tenía propósito con este pueblo. Dios nunca hace las cosas a tontas y a locas, él las hace con propósito. Y tenía un propósito muy claro y definido para esta nación. Esta nación de Israel llegaría a ser la nación misionera. Y a través de este pueblo llegaría el Señor por medio de la ética, de la predicación, del comportamiento de esta nación, llegaría a todas las familias de la tierra. Y debía ser de esta manera bendición. Ahí está la promesa que le había dado a Abraham. Por lo tanto, cumplido este proceso tan complejo para Israel, Moisés escribió el libro de Deuteronomio. Y si hay un libro en la Biblia que tenemos que comprender cabalmente, sobre todo en el Antiguo Testamento, para poder comprender la historia de Israel, el por qué pasaron las cosas y para dónde van las cosas, es precisamente el libro de Deuteronomio. Y por eso, y perdona si soy majadero con esto, pero escribí otro comentario, precisamente al libro de Deuteronomio. Y este otro comentario es fundamental, porque si te estoy diciendo que necesitas comprender bien un libro de la Biblia que no es fácil como Deuteronomio, bueno, no es simplemente decirte léelo, sino que necesitas una guía para poder comprenderlo a cabalidad. Y eso es lo que pretendo ofrecerte.
Así es que llámame, consíguelo, lo puedes buscar en Amazon, donde tengo publicados un montón de libros. Entonces, entretente con estas cosas, busca buena literatura para comprender a cabalidad los propósitos de Dios. Bueno, sigo con esta revisión de la historia, que es tan importante para poder llegar a entender lo que estaba viviendo Daniel y por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron durante su vida y las cosas que Dios le reveló a este tremendo profeta. Siglos después de Moisés, se levantó la monarquía en Israel. Esta monarquía comenzó con el primer rey, que se llamó Saúl. El segundo fue David. Y Dios catalogó a David como un hombre conforme a su corazón. La verdad es que no era perfecto David, pero tenía esta característica de ser un adorador, un hombre que buscaba la voluntad de Dios y quería agradarle en todo. A este hombre, Dios le confirmó las promesas del pacto que hizo con Israel a través de Moisés, que se llama Pacto Mosaico. Pero no solamente le confirmó ese pacto, sino que además le reiteró nuevas promesas o le hizo nuevas promesas. Y esto ha llegado a conformar lo que conocemos como el pacto davídico. Ese pacto es el que da luces de que vendría en el futuro el Rey Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ese pacto y el cumplimiento de Dios, porque recuerda, Dios cumple, es que en el tiempo se podía prever que vendría el Mesías. Y los reyes de la dinastía davídica eran solamente una sombra de este gran rey extraordinario que venía en el futuro. El hijo de David fue Salomón. Y Salomón fue el más potente, el más poderoso, el más prestigioso de los reyes de Israel que jamás tuvo. Y él realmente hizo un reino enorme. Él expandió el territorio, él fue riquísimo, admirado por todos, poderoso, no tuvo nunca problemas, porque Dios estaba comprometido con él a través de lo que le había dicho a su padre, David. Sin embargo, ya en la época de Salomón, comenzamos a ver el decaimiento de la nación, metiéndose cada vez más en la idolatría, producto precisamente de las acciones irrespetuosas e imprudentes de este rey Salomón. Tan es así que cuando Salomón murió en el año 931 a.C., el reino se dividió. Su hijo Roboam mantuvo el reino del sur, que eran las tribus de Benjamín y Judá y parte de Simeón, pero más que nada esas dos. Y estas tribus del sur adquirieron el nombre de Judá, con sobre todo el escudo del león de Judá, que era la característica de David. Eso ocurrió en el sur, pero las tribus del norte, 10 tribus del norte, se separaron de lo que antes era el Reino Unido y formaron un propio reino que adquirió el nombre de Israel. Y ese reino estuvo a cargo del primer rey del norte, que era precisamente el disidente, ¿verdad?, que se llamó Jeroboam. ¿Me vas siguiendo en esta línea histórica? Sería súper bueno que tomes notas, o si no, simplemente toma la presentación y hazle las notas ahí a la presentación, ¿ya? Porque es importante, si algo digo que no está en la presentación, que puedas manejarlo. Este resumen histórico es fundamental para entender lo que está viviendo Daniel. Bueno, sigo. Entonces en el 931 surge la división del reino, se produce y surge entonces el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Resulta que el reino del norte fue sumamente proclive a la idolatría. Y eso tuvo que ver con el comportamiento de Jeroboam. En realidad es fácil de comprender por qué. Como Jeroboam se había separado y quería hacer su propio reino, su propia dinastía, él no podía permitir que la gente siguiera yendo al sur, a Jerusalén, a adorar, porque allí estaba el templo. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente tenga una religión, pero no tenga que ir al sur, donde está el otro reino? Entonces lo que hizo Jeroboam
es colocar dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Beerseba, bien en el norte y el extremo sur del reino del norte, ¿no es cierto?, en Beerseba. Y en esos dos lugares le decía a la gente, allá vayan a adorar. Estos becerros son sus nuevos dioses, representan a Dios. Y puso sacerdocio y puso todo en contra de lo que Dios había dicho. Así que uno podía ya empezar a pensar, a aventurar que esto no iba a terminar bien e iba a tener graves consecuencias. Pero eso produjo que todo el reino del norte fuera tremendamente dedicado a la idolatría. 20 reyes hubo en Israel, todos ellos dedicados a la idolatría y sumamente mal calificados en la Biblia. Hasta que finalmente, en el año 722 a.C., los asirios, el imperio asirio, cayó sobre Israel, lo destrozó, destruyó completamente la capital Samaria y se llevó cautiva a la gente. Esta fue una destrucción total y nunca más volvieron los cautivos de Israel a su tierra, jamás. Este reino desapareció de la historia y nunca más se supo de él, tal como Dios había advertido, porque Dios cumple. Y cumple tanto lo bueno que ha prometido como el mal que promete por dejarlo a él, por desobedecerle. Eso le pasó a Israel. Del 931 en que el reino se dividió hasta el 722 duró el reino del norte de Israel. Por su parte, el reino del sur, Judá, de donde viene la palabra judío, ¿verdad? Porque ellos ya empezaron como a no llamarse israelitas, que se dejó para el norte, sino comenzaron a llamarse los hijos de Judá o los judíos. Ellos tuvieron algunos reyes excelentes de la dinastía davídica, otros más o menos, y algunos terribles, muy, muy malos, también dedicados a la idolatría. Al final de los últimos reyes vemos cosas espantosas de lo que ocurría en la idolatría en el sur, cosas que jamás Dios quería que ocurriera. Aún así, como Dios estaba comprometido con David, había hecho promesas y Dios cumple, entonces este reino duró más, mucho más que el otro. Y no en el 722. Los asirios no pudieron tomar el sur, sino que después, en el año 605 a.C., llegaron los babilonios por primera vez con Nabucodonosor. Y fue allí, en el 605, donde estaba este rey que nos menciona Daniel, Joacim. En esta época es que llegaron los babilonios y en esta época, 605 a.C., es que se produjo la primera deportación de jóvenes de la nobleza, la crema de la crema, ¿no es cierto? Y ellos fueron llevados a Babilonia para servir allá. Esa fue la primera deportación de los babilonios, pero no destruyeron Jerusalén ni el templo en esa primera oportunidad. Sin embargo, aquí comienza el debacle de los 19 reyes que tuvo en total el reino del sur. Entre medio hubo una usurpación de una reina, Atalía, que era una pagana, dejó la tremenda escoba y sin embargo Dios se mantuvo fiel a la línea davídica y 19 son los reyes que hubo en la parte sur. Entonces, por primera vez en el año 605, por segunda vez en el año 597, los babilonios entraron a Jerusalén y llevaron deportados. Pero finalmente, en el año 586 a.C., los babilonios destruyeron completamente la ciudad y el templo. Y lo saquearon todo y se lo llevaron. Y siempre había deportación. La del 605 es la que nos interesa porque es allí donde se llevaron a Daniel. Y tienes en tu presentación un esquema de los últimos 5 reyes de Judá, que es importante que la revisemos brevemente. Estos últimos 5 reyes son Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Josías fue un gran rey, fue un rey espectacular, pero el último de la línea de los buenos reyes de Judá. Él gobernó entre el 640 y el 609. Y en esta época
predicaban y profetizaban Jeremías, Habacuc y Sofonías. Y estos profetas, así como en el norte, también en el sur, Dios levantaba y levantaba profetas animando, exhortando al pueblo a volverse a Dios, porque si no, cosecharían las consecuencias que estaban anunciadas. Así es que Josías hizo tremendas reformas, fue un buen rey. Sin embargo, los que le sucedieron fueron terribles. Los últimos 4 reyes, Joacás del 609, solo reinó 3 meses en el 609 y fue llevado prisionero por el faraón Necao de Egipto. Después Joacim o Joacín, como se ve acá, también se le conoció como Eliakim. Él gobernó 11 años y murió en Jerusalén. Después de él, Joaquín, también conocido como Jeconías o Conías. Él gobernó apenas 3 meses y también fue llevado prisionero por Nabucodonosor a Babilonia. Y el último rey de la dinastía davídica se llamó Sedequías. Y él reinó 11 años hasta que finalmente en el 586 a.C. fue llevado cautivo también por los babilonios, por Nabucodonosor. Todo esto es una historia extraordinaria que la puedes leer en Segunda de Reyes y cosas así. No puedo entrar en más detalles, pero era necesario mostrar estas cosas que son fundamentales porque son historias y son historias de advertencias de Dios, de exhortaciones proféticas, del amor de Dios teniendo paciencia, de todo esto confluyendo hasta que finalmente tenía que venir el juicio, porque, una vez más te digo, Dios cumple. Y eso es lo que tenemos que tener en perspectiva. Y quiero ir hacia el final de esta introducción mostrándote precisamente cuáles fueron estas advertencias de Dios. Y para eso vamos a usar fundamentalmente el libro de Deuteronomio. Porque Dios lo anunció con siglos de anticipación, muchos siglos. Él quería que la gente entendiera, 800 años antes de lo que ocurrió a Jerusalén, que él entendiera que él sabía lo que ocurriría en el futuro, pero aún así tenía fe en lo que pueden hacer las personas, en lo que pueden creer las personas, porque las personas que creen, las personas que tienen fe, cuentan con Dios y reciben las bendiciones que son el propósito de Dios para la humanidad. Pero los que no creen, los que se rebelan contra Él, aunque cuenten con la paciencia de Dios, una paciencia que puede durar siglos, finalmente llega lo que Dios ha anunciado. Estas son las advertencias de Dios. Comencemos por hablar de lo que dijo Dios en Deuteronomio 27 y 28, y se conocen como las bendiciones y las maldiciones del pacto. Dios quería que el pueblo experimentara bendiciones, pero también existía la posibilidad de las maldiciones. Las bendiciones serían simplemente por hacer lo correcto, por obedecer aquello que habían comprometido. Porque cuando tomaron el pacto mosaico, lo hicieron los israelitas voluntariamente, nadie los obligó. Ellos estaban comprometiendo a esta obediencia, a esta lealtad a Dios. Pero Dios les dijo, en este pacto, si ustedes deciden rebelarse, habrá consecuencias. Y les voy a decir por anticipado cuáles son estas consecuencias. En primer lugar, les dijo en Deuteronomio 8, 28, 20, habrá terrible destrucción. Dice así, el Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo lo que emprendas, hasta que de pronto seas destruido y perezcas por causa de la maldad de tus obras, por las cuales lo hayas dejado a Él, ¿no es cierto?, al Señor. Así comienzan las maldiciones. Número 1, entonces, terrible destrucción vendría. Número 2, les dice, habrá enfermedad. Si me dejas, habrá enfermedad. Deuteronomio 28, 21 y 22. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta consumirte en la tierra de la cual vas a tomar posesión. El Señor te herirá con tisis y con fiebre y con inflamación y ardores, con sequía y calamidad repentina y con hongos, los cuales te perseguirán hasta que perezcas. Yo no sé si estás viendo.
Y es un cuadro de toda la humanidad, por la historia de la humanidad. Dios quiere una vida abundante para nosotros, una vida de sanidad, de unidad, de paz, pero dejarlo a Él provoca consecuencias tremendas. Aquí están, anunciadas por siglos y siglos antes. 3. Habría sequía. Capítulo 28, versículos 23 y 24. Los cielos que cubren tu cabeza serán como el bronce, y la tierra que pisas será como el hierro. En vez de lluvia, el Señor enviará polvo y ceniza a tu tierra, y desde los cielos caerá sobre ti hasta que perezcas. ¿Qué cuadro más terrorífico? 4. Tendrían derrota militar. Versículos 25 y 26. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Y todos los reinos de la tierra te humillarán. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y a todas las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. ¿Vas viendo el cuadro que Dios le promete a Israel? No tengo tiempo para leer las bendiciones, pero son extraordinarias. Es todo lo que un ser humano pudiera querer. Y solo era a cambio de lo que ellos mismos prometieron. Sí, Señor, te vamos a seguir y nos comprometemos en obedecerte, en serte fieles. Y Dios les dice, si ustedes hacen eso, tendrán ta. Pero si ustedes me desobedecen, haciendo el mal voluntariamente, tendrán, y le empieza a dar la lista de las maldiciones. Y mira las que tenemos acá, ya llevo 4 y son horrendas, son espantosas. Número 5 dice, habrá enfermedades mentales y físicas. En Deuteronomio 28, versículos 27 al 29 dice, el Señor te herirá con úlceras, con las úlceras de Egipto, y con tumores, sarna y comezón, y no podrás ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y confusión. A plena luz del día andarás a tientas, como ciego, y no tendrás éxito en lo que hagas. Al contrario, en todo momento serás oprimido y despojado, sin que haya quien te salve. 6. Serían oprimidos y robados. Versículos 30 al 35 de Deuteronomio 28. Te comprometerás en matrimonio, pero otro hombre se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero nunca llegarás a habitarla. Plantarás viñas, pero nunca disfrutarás de sus uvas. Ante tus propios ojos matarán a tu buey, pero tú no comerás de su carne. Ante tus propios ojos te arrebatarán tu asno y jamás te lo devolverán. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y tú no podrás impedirlo. Ante tus propios ojos tus hijos y tus hijas serán entregados a otra gente, que es precisamente lo que está viviendo Daniel. Él es uno de esos hijos que está siendo llevado cautivo a la fuerza, y sus padres tal vez están muertos en Jerusalén porque los mataron, o si no, tuvieron que simplemente dejar ir a su hijo, que lo están llevando prisionero para ser esclavizado. Eso es lo que dice acá que ocurriría, escrito 800 años antes. Y dice, verás a tus hijos y a tus hijas serán entregados a otra gente y tú no podrás impedirlo. Y día tras día tus ojos desfallecerán, esperando que vuelvan. Gente que jamás conociste se comerá el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo. Y día tras día serás oprimido y quebrantado. Lo que veas con tus ojos te hará perder el juicio. Así de terrible. El Señor te herirá con pústula maligna en las rodillas y en las piernas, y desde la planta del pie hasta la coronilla, y no podrás ser sanado. ¿Qué cuadro? Con esta maldición yo ya tengo suficiente, pero hay mucho más. 7. El temido exilio. Deuteronomio 28, 36 y 37. El Señor te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne a una nación que tú ni tus padres conocieron. Y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra.
Serás motivo de horror y objeto de comentarios y de burlas de todos los pueblos de donde el Señor te lleve. Precisamente eso es lo que está viviendo Daniel. Puedes entender que para Daniel su presente era el cumplimiento del pasado, de la historia de la nación. Y lo que nosotros tenemos que entender es que nuestro presente hoy también es el resultado del pasado, de las elecciones de nuestros ancestros y de toda la historia de la humanidad, incluyendo lo de Israel, porque Dios ha venido revelándose y revelándose para que el hombre pueda entender que Dios tiene propósito para nosotros y que cerca de Él está el bien, pero lejos de Él está el mal, el egoísmo, la explotación, el uso y abuso del hombre por el hombre. Y nosotros somos libres para entender y para escoger. Y por eso es tan importante esta introducción antes de entrar a las profecías, porque las profecías no solamente anuncian cosas que vendrán, sino que anuncian también los procesos. Anuncia que nosotros somos parte de esos procesos y que nuestras elecciones producen la demora o el apuro en el cumplimiento de las profecías. Entonces es tan importante que entendamos no solamente exilio, sino que obviamente, como resumen de todo, en octavo lugar, ruina económica. Versículos 38 al 42 de Deuteronomio 28. Sembrarás mucha semilla en el campo y cosecharás muy poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viña y las cultivarás, pero no vendimiarás las uvas, ni beberás el vino, porque los gusanos se la comerán. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque las aceitunas se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no los retendrás, porque serán llevados en cautiverio. Todos tus árboles y todos los frutos de tu tierra serán consumidos por la langosta. Esto es medio simbólico, medio literal. Langostas, pestes, extranjeros, ejércitos, imperios. Al final, lo que uno tiene, lo que uno atesora, por lo que uno ha trabajado, otro lo disfruta. Los hijos, que son el tesoro más grande que uno pueda tener, otros se los llevan, otros los consumen. Se los come la droga, se los comen los malvados, tienen malas juntas, son pervertidos, se van de nuestra casa, pelean con nosotros. Todo el trabajo que hicimos con ellos y finalmente parece que cae en saco roto. Todo eso es parte de estas maldiciones. Y a pesar de que estas maldiciones fueron pronunciadas específicamente para Israel, es evidente la aplicación de los principios a toda la humanidad en toda época. Y la razón de estas maldiciones, dice, en noveno lugar, en Deuteronomio 28, versículos 45 y 46, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo, por no haber atendido a la voz del Señor tu Dios, para cumplir los mandamientos y los estatutos que te mandó cumplir. Y para siempre serán en ti y en tu descendencia una señal y una prueba. Posteriormente, en estos capítulos, Dios reitera el tema de las invasiones extranjeras y el terrible flagelo final del exilio. Todo eso hasta el final del capítulo 28 de Deuteronomio. Y por si esto fuera poco, hacia el final del libro de Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés, le reveló un canto profético que Moisés puso por escrito. Y la razón de esto es que en aquella época evidentemente nadie iba a poder tener una Biblia como la tenemos hoy. No era eso. No estaba al alcance de la gente. Un rollo escrito, no, era una cosa carísima eso. Por lo tanto, la gente aprendía mucho de memoria. Y el canto que está en Deuteronomio 32 es un canto profético y es un canto resumen de todas estas cosas que debía servir para que la gente memorizara esto y lo transmitiera de generación en generación. Este canto debía ser proclamado cada año y así las personas a viva voz lo entonarían y lo irían memorizando y por supuesto también transmitiendo y enseñando a los hijos. Fíjate que en el resumen
En Deuteronomio 32, versículo 7 dice: acuérdate de los tiempos pasados, trae a la memoria los años ya idos, pregúntale a tu padre y te lo dirá, y a tus ancianos y te contarán. Así comienza este canto, porque la idea es precisamente que la gente sepa de qué se trata esta revelación, y no solamente sepa el canto, sino que también pueda explicar el porqué. Y el porqué de esto es precisamente para vivir las bendiciones que estaban en este libro maravilloso de Deuteronomio y no las maldiciones. Sin embargo, no hubo caso, mis queridos, no hubo caso finalmente, a pesar de tener a Dios allí en medio de la nación. Este pueblo se rebeló en todas sus formas posibles y tuvieron que vivir lo que estaba profetizado. Y el libro de Daniel es la muestra viva de que Dios cumple, pero lamentablemente de que Dios cumple el mal profetizado sobre la desobediencia. ¿Me sigues? Deuteronomio 32, parte de este canto, versículos 15 al 21, muy importante. Dice Dios: pero Jesurún, que es una manera irónica, porque Jesurón significa el justo. Entonces, para referirse al pueblo de Israel lo llamó el justo, pero es una ironía, ¿no es cierto? Entonces, pero Jesurún engordó y dio coces, tiró patadas, engordó, se llenó de grasa y abandonó al Dios que lo hizo, menospreció a la roca de su salvación. Con dioses ajenos despertó sus celos, con sus repugnantes hechos provocó su ira. Ojo que esto está escrito como si hubiera sido en pasado, pero todavía no había ocurrido, todavía no. Moisés lo está escribiendo en 1400 a.C. y todo esto es profético, es lo que vendría en el futuro, pero Dios ya lo está viendo y aún así promete bendición por la obediencia, porque de verdad eso es lo que Él quiere. Pero Él sabe que finalmente esta gente iba a escoger el mal. Y Él sabe lo que tú estás escogiendo y lo que esta nación de nuestro querido Chile ha ido escogiendo. Él sabe lo que Latinoamérica ha ido escogiendo desde sus padres fundadores hasta el día de hoy. ¿Por qué se producen las cosas? ¿Por qué la gente no quiere aceptar a Dios y las consecuencias que eso tendrá? Y aún así Dios, de buena fe, de buena voluntad, nos invita al bien, pero también nos dice que la posibilidad de escoger el mal es clara, es verdadera y tendrá consecuencias. Sigo con esto, en versículo 17. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes había conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, a los que sus padres nunca adoraron. Te olvidaste de la roca que te crió, te olvidaste del Dios que te dio el ser. El Señor vio esto y se encendió su ira, porque sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Entonces dijo: les daré la espalda, voy a ver en qué terminan, porque son una generación perversa, son unos hijos inconstantes. Despiertan mis celos con sus ídolos, provocan mi enojo con sus dioses que no son dioses. Pero yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Provocaré su enojo con una nación insensata. Todo esto está en Marco. Y estoy leyendo un montón de textos bíblicos. Espero que los estés anotando y sean para tu provecho. Esta es una introducción. Y estamos leyendo todo esto para que entendamos juntos que Dios sabe lo que hace y que cuando Él promete algo, de verdad lo va a cumplir. ¿Por qué pasaría todo esto? En Deuteronomio 32, versículos 28 y 29, Dios anuncia: porque son una nación carente de buen juicio, no tienen capacidad de entendimiento. Si al menos fueran sabios y entendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y finalmente, al final de este canto, Moisés, lleno de Dios, hace una exhortación urgente y perentoria, la última, donde prácticamente es un ruego. Y dice en el versículo 46, les dijo: entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto.
y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. No se trata de palabras sin sentido, dijo Moisés, sino que se trata de su propia vida. Por medio de esta ley, ustedes prolongarán su vida sobre la tierra al otro lado del Jordán, donde ahora se dirigen para tomar posesión de ella. Moisés estaba hablándoles en las planicies de Moab, al otro lado del Jordán, en Transjordania. A Moisés no le fue permitido cruzar el Jordán y comenzar con Israel la conquista. Ese sería el trabajo de Josué. Pero está previendo que conquistarían la tierra, que se asentarían, pero también que caerían en la idolatría y dejarían a Dios. Así que está previendo, pero Él les está gritando al corazón: por favor, entiendan, entiendan. Mira, muchos años después, siglos después, ya en la época de la monarquía, cuando David era viejo y estaba aconsejándole a su hijo Salomón, justo antes de que él tomara el reino y que Salomón se desviara, porque él fue el gran promotor de la desviación de Israel al casarse con muchísimas mujeres extranjeras y permitirles que trajeran a sus ídolos. Salomón abrió las puertas de par en par a la idolatría. O sea, lo que ocurrió después en gran medida fue culpa de él. David le dijo lo siguiente a su hijo antes de cederle el trono, antes de morir. Primera de Reyes capítulo 2, versículos 1 al 4. En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón, su hijo: estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás, jamás, dice Dios, te faltará un sucesor en el trono de Israel. Esa es la buena voluntad de Dios. David lo sabía muy bien. Se lo anunció a su hijo Salomón. Y no solamente David, sino que Dios mismo se lo anunció a Salomón. Y me estoy tomando un poco más de tiempo en esta introducción, pero es tan importante que entiendas que Dios cumple y que Dios sabe lo que hace. Mira lo que Dios le dijo a Salomón mismo, en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 12. Entonces, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios, el momento de la dedicación del templo. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, lo que estaba prometido en Deuteronomio, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, lo que estaba prometido, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora, y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estas palabras tan conocidas de 2 Crónicas 7:14. Si entendiéramos la misericordia y la gracia de Dios, que hay nuevas oportunidades, en lugar de ser tercos y obstinados y caminar siempre por el mal y recibir las consecuencias. Eso es lo que promete Dios. Pero en el versículo 15 dice: mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Yo he elegido y santificado esta casa, para que en ella esté mi nombre siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Y si tú te conduces delante de mí, como se condujo David, tu padre, y si haces todo lo que yo te mando hacer y cumples con mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino, como lo acordé con David tu padre, cuando dije: nunca te faltará un descendiente tuyo que gobierne en Israel.
Pero, dice Dios, versículo 19, si ustedes se apartan de los estatutos y mandamientos que les he propuesto y los abandonan por ir a adorar a dioses ajenos, yo los arrancaré de la tierra que les he entregado, y este templo que he consagrado a la hora de mi nombre, lo arrojaré de mi presencia y haré de él la burla y el escarnio de todos los pueblos. Esta casa, ahora tan excelsa, horrorizará a todo el que pase por ella y dirá: ¿por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Se responderá: porque dejaron al Señor, al Dios de sus padres, que los sacó de Egipto, y se han entregado a dioses ajenos para adorarlos y servirles. Por eso el Señor les ha traído todo este mal. Eso es precisamente lo que estaba viviendo Daniel. Y Daniel podía decirnos con todas sus letras: Dios cumple. Mira, el pecado en el reino del norte fue grosero, y aún así Dios tuvo paciencia. Pero finalmente llegó la deportación por los asirios. El pecado en el reino del sur iba, venía, reyes mejores, reyes peores. Finalmente encontramos que aún dentro del templo se celebraban sacrificios a dioses ajenos y había todo tipo de idolatría. Eso es lo que vemos en los últimos tiempos del templo. Aún así Dios tuvo paciencia, pero un día llegó el imperio de Nabucodonosor y se llevó cautivo a un hombre tan extraordinario como Daniel. Y Daniel, un joven con unas convicciones maravillosas, como vamos a ver en el libro, debe haber tenido buenos padres, debe haber sido muy bien enseñado. Sin embargo, a pesar de estas personas justas y buenas, Dios castigó a un pueblo que en general fue rebelde, contumaz e idólatra. ¿Qué crees que va a pasar con la humanidad en este tiempo? ¿Qué crees que hará un Dios que cumple sus promesas? Cuando estudiemos las profecías de Daniel, no solamente estamos estudiando datos históricos, estamos estudiando nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Padre, ayúdanos a comprender todo lo que viene, pero sobre todo a comprender las lecciones de la historia, porque nosotros no queremos repetir los errores de nuestros ancestros, sino ser capaces de formar una nueva generación, un nuevo pueblo, un pueblo que te dé gloria, que te dé alegría, Señor, y que sirva a los propósitos por los cuales nos has librado del pecado y de la muerte. Y yo te pido, Señor, que las lecciones que vamos a ver en este libro sirvan a ese propósito. Te lo pido con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.